Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas conversaciones que hemos tenido durante todo este año con distintos invitados. Hoy día tenemos un invitado que ha sido víctima del dolor que quizás nadie puede imaginar. Alguien que ha sufrido junto a su familia, junto a sus hermanos, lo que nadie quisiera vivir, que es la pérdida de sus padres. Pero no es una pérdida que haya sido en un accidente, que haya sido por enfermedad, sino que fue una pérdida fruto de la violencia, del terrorismo, de la intolerancia y de tantas otras cosas que uno quizás no logra entender y que los mismos hijos tampoco logran entender cuáles son las motivaciones que puede haber detrás de esto. Y estoy hablando de Jorge Andrés Luxinger Macay, hijo de un matrimonio que dedicó su vida al campo, que dedicó su vida a la Araucanía y que fueron asesinados en circunstancias muy trágicas y no queremos ahondar en el dolor de Jorge Andrés, sino que queremos ver cómo superar en el tiempo las heridas que van quedando de una situación tan dramática como esta. Así que Jorge Andrés Luxinger Macay, te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación a conversar y que juntos podamos ir recorriendo tu vida, tus alegrías, también tus dolores, tus esperanzas, conocer un poco más a la persona que hay detrás de esa familia o de ese personaje que ha tenido muchas apariciones públicas y que nunca ha perdido la paz, o al menos nunca lo hemos visto perder la paz cuando se refiere a hechos tan duros como estos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola José Antonio, muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre abierto a una buena conversación y contar un poco lo que uno ha podido aportar, el grano de arena que uno ha podido aportar acá en tratar de convivir armónicamente acá en la región. Bueno, ese convivir armónico fue parte de tu historia de vida, porque si nosotros nos remontamos a tus antepasados, llegaron antes del 1900, si no me equivoco. ¿Qué te relataron tus padres, tus abuelos, de cómo fue la llegada de tus antepasados desde Suiza a la zona de la Araucanía? Bueno, por parte de mi padre, Luxinger, ellos llegaron como colonos a Traiguén, eh, de dos o tres generaciones anteriores, y recibieron un pequeño pedazo de tierra y se les prestó, se les dio un crédito para una yunta de bueyes y un par de herramientas más, una vaca y otras cosas más. Y eso fue todo lo que les entregó el Estado, que pudo haber sido mucho en comparación para lo que se les daba a otros, pero que tenían que saldarlo y con mucho trabajo, con ellos viniendo con varios hijos, se dedicaron a trabajar, trabajar y trabajar y pagar esa deuda con el Estado. Y después seguir a través de las generaciones siguientes viviendo ya en distintas partes de la Araucanía. No todos siguieron como agricultores. Uno de mis, en el caso de mi abuelo, eh, bisabuelo, se vino a trabajar como comerciante a Temuco. Después mi abuelo trabajó en un campo, una parcela o un pequeño terreno que había comprado ya en la zona de Temuco. Y por lo que cuenta mi tío, el mayor de lo que va quedando es que era trabajar de sol a sol. Como muchos en el país, eh, especialmente los que ahora se les atribuye como colonos que llegaron con privilegios. La verdad es que fue una historia de puro trabajo. Y ya en el caso de, como decía mi abuelo, eh, algunos de ellos estuvieron fuera. Mi abuelo estuvo en Estados Unidos, trajo maquinaria, innovaron en tecnología para el cultivo de la tierra y así fueron saliendo adelante y llegaron a tener una cantidad importante de terreno que luego se fue dividido entre todos los hermanos. Y esa división fue la que produjo que a mi abuelo, la sociedad que se disolvía,
le correspondieran 320 hectáreas, en el año como 1936. Posteriormente a eso, bueno, después nosotros tuvimos, mi padre, médico veterinario, trabajó acá en la Copalca y atendía a muchos agricultores, pero en el año 70 nos fuimos a Australia. Tuvimos varios años en Australia, volvimos en el año 74 y ahí nosotros empezamos a vivir lo que era el campo, la casa, y ahí nos criamos hasta que, bueno, nuestra generación ya empieza a ir a la universidad, se traslada a otras ciudades. Y por la parte de mi mamá, Macay, el primer Macay que llegó fue como médico a Concepción. Estuvo muy ligado a la industria del carbón, porque como escocés identificó lo que había en las playas de Lota o Lebu, y llegó a ser un importante empresario, siendo médico, en el área del carbón. Así que, bueno, producto de ese legado, también algunos de sus descendientes se incorporaron a la parte agrícola, y es por eso que también tienen tierras acá en la zona. Y de esas dos familias, mi madre, Macay, con mi padre, Luxinger, se unieron, y que son tradiciones distintas, unos ingleses escoceses para ser más específico, y otros de origen suizo. ¿Y tu infancia se desarrolló en el campo o en un campo cercano donde finalmente terminan falleciendo tus padres? ¿Cómo fue toda tu infancia? Tú eres el hijo mayor, junto con tus hermanos tenías que desplazarte desde esa zona de Vilcún a Temuco para estudiar. ¿Cómo fue todo ese periodo y de convivir en un lugar donde antes no existía este resentimiento que se ha ido introduciendo en algunos, fruto de una ideología muy marcada? Mira, la verdad es que, bueno, yo soy el mayor de mi hermano, y junto con mi hermana, cuando ya uno recordaba un poquito más, habíamos estado viviendo varios años en Australia, nos enviaron para no perder el año escolar en marzo acá del 74, y ahí vivimos con mis hermanos, con mis abuelos, eh, abuelos que yo no conocía, teníamos 8 y 6 años. Entonces vivíamos durante la semana con ellos, porque teníamos que ir al colegio inglés, al George Chaytor de acá en Temuco, y los fines de semana nos íbamos al campo, a la casa de mis abuelos maternos, con los que habíamos estado viviendo en Australia, que yo los conocía. Y fueron 8 meses, fue bastante largo periodo, pero eso yo creo que marcó un poco la vida de uno, en el sentido de que yo lo único que esperaba en ese tiempo era que llegara el día viernes para irnos a la casa del campo de mis abuelos. Posteriormente, llegando mis padres, hubo un periodo en que, bueno, volver desde Australia, un retroceso tremendo en las situaciones que estaba el país. Mi padre quiso irse, pero tuvo que hacerse cargo del campo que estaba semi abandonado, y pues esa fue la decisión, porque a petición de mis abuelos se quedó acá nos quedamos acá, y no nos fuimos del país nuevamente. Y de ahí para adelante, bueno, toda la época del colegio, eh, viajando, en algunas ocasiones viajando todos los días, en otras en micro desde el campo, junto con todos los mapuches. En ese tiempo no había diferencia, o sea, imagínate que yo tenía alrededor de 10 o 12 años, y el más chico de mis hermanos, que somos cuatro, tendría 6 o 8 años, y veníamos todos estos gringos juntos con los mapuches a la ciudad, y a caminar nomás. O sea, no era una cuestión como a uno lo tratan de pintar, de que no había eh, tanta diferencia. O sea, ese compartir o convivir se veía habitualmente, no solamente en conversaciones o de ir a visitar a los vecinos, era permanentemente. Particularmente mi padre casi todos los fines de semana nos hacía hacer una caminata de varias horas
que empezaba por los campos vecinos de mis tíos, pero que también pasaba por todas las comunidades y pasábamos a conversar, entre otras, con la Francisca y con muchos otros vecinos que hay algunos, muchos no están ya. Entonces uno los conoce a todos, a los que eran más o menos de mi edad hacia arriba. A la juventud ya uno dejó de verla y dado esto, y esa es la consecuencia de todos estos movimientos, es que empieza a haber una división, una lejanía entre las personas que tienen ascendencia europea o de otras partes, o Chile, que le llaman chilenos, no sé, con los mapuches. Porque en el caso, por ejemplo, mis hijos ya no conocen a los vecinos mapuches. Se criaron, y yo lo hice que se criaran, o sea, como decíamos delante, yo me los traje a Temuco y después se fueron a estudiar a la universidad, entonces ellos no tienen la misma relación que tuvimos nosotros con los vecinos mapuche y no mapuche. Y esos vecinos con los cuales tú compartías, ¿en qué minuto se produce un quiebre en las generaciones? Porque yo lo he visto en otros lugares donde muchas personas dicen, no, nosotros con la comunidad, con el Lonco, con Namachi, con las distintas familias, nos educábamos juntos, se hacían actividades en conjunto de distinta índole, pero de repente o en algún momento se produce como un quiebre con esas nuevas generaciones que quizás por influencia de una ideología en los centros de estudio, en algún lugar, se va generando una tensión. ¿Cuándo tú puedes focalizar o determinar que eso fue produciéndose donde tú te habías criado? Porque según lo que tú nos relatas y lo que nos han relatado muchas otras personas, había una convivencia muy armoniosa entre lo que hoy día se denominan mapuches y chilenos. Yo creo que todos somos chilenos, más allá de nuestros orígenes, todos somos chilenos. Y esa era una convivencia muy sana. ¿Cuándo comienza a deteriorarse esa convivencia? Yo creo que no voy a discutir el tema de la reivindicación de tierra mapuche en algunos sectores donde hay aplicabilidad respecto a la superposición de título de merced con título de dominio, que uno ya algo entiende. Esto no ocurría acá, entonces yo creo que empezó en otra zona y se exportó una parte a la zona nuestra. Entonces una zona roja, que era la zona de donde estaba la Temucuicuy, algunos fueron a participar o a involucrar a las comunidades de otras partes y esa, una de las más importantes fue, que es la zona nuestra, nos toca a nosotros. Eso significa que empieza un trabajo de denostar el apellido, de atacar al propietario, de hostigar permanentemente, involucrar a la juventud especialmente, alguna de esa juventud indígena con muchos problemas de esperanza de tener algo mejor. Y eso fue el caldo de cultivo para ir sembrando una zona de se arma un conflicto. Que, bueno, ahí sabemos que lamentablemente en el campo de un tío que es cercano, no vecino, pero relativamente cercano, unos 6 kilómetros, después de alrededor de 100 atentados o ataques o hostigamientos, se produce la muerte de Matías Cachileo, que en el caso de estos movimientos fue usado como un estandarte o una vía de lucha para seguir destruyendo o tratando de destruir el apellido de nuestro y continuar con los ataques permanentes y cada vez más usados y que al final termina, entre otros, con el incendio a la casa de mis tíos, estando ellos que lo sacan. Y ahí lo menciono porque de ahí fue un error mío que cometí después cuando nos queman la casa de nosotros. Es que los sacaban de las mechas, los golpeaban y los hacían mirar cómo le quemaban la casa. Ahí había un odio creado. Pero creo que siempre los participantes, o una buena parte, venían de afuera. Otros pecaron de involucrarse, voluntaria o involuntariamente, y otros de, guardar silencio.
Eh, bueno, a raíz de esos hechos ya empieza a haber se crea obviamente una división porque uno deja de confiar en la gente. Uno no sabe cuáles de las personas con las que uno comparte o que ve o con las que se relaciona en el sector son buenos o son malos, o son proclives a uno o son el contrario a uno. Y eso es lo que buscan estos movimientos de esta gente. Y para que ocurriera eso, les impusieron o les metieron en la cabeza que había una forma de lograr de solucionar sus problemas prometiéndole tierras que no eran de ellos. Y ahí participan muchas entidades fiscales, el fisco, el primero que ha fallado, con políticas públicas erradas, y también los gobiernos de turno, atribuyendo que este era un problema entre privados. Eso es lo que se decía al principio. Entiéndanse ustedes porque es un problema entre privados. Y esto fue evolucionando, pasó por que muchos parlamentarios de la zona ofrecían tierras o ofrecían gestionar tierras en entidades públicas como la CONADI y así muchos creyeron que esa era la forma de lograr las cosas, de lograr tierras en este caso, y que la tierra iba a ser la solución a sus problemas. Y bueno, llegamos después de, ya estos son más de 20 años en que hemos visto la ausencia del Estado en el sentido de resguardar el orden establecido. Me refiero a que la impunidad que se generó por los actos que ocurrían daban pie a que muchas más personas se sintieran con la capacidad de también participar de estos hechos. Cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que lo que tú dices es muy cierto, que la impunidad solamente hace crecer estas situaciones. Cuando ya tú vuelves de tus estudios, de tu trabajo, a instalarte a Temuco, te instalas en una zona cercana a la de tus padres eh, y pasa un tiempo donde, claro, hay situaciones complejas, atentados, eh, pero en ese momento ya, ¿cuándo ocurre el atentado, por ejemplo, a tus tíos? Que también les queman las casas y con actitudes muy violentas, como dices tú, los toman de los pelos y los sacan y los hacen observar cómo les Eh, queman su casa. Eso, ¿cuánto tiempo antes ocurre? fueron varios años, porque desde el primer ataque de ese tipo, en que no solamente fueron atacados familiares míos, o sea, en el caso de mis familiares fue Jorge Luxinger, Filier, y Eduardo Luxinger, que ya falleció, también lo sacaron, y él siempre me recordaba que estaba viendo un partido de tenis cuando entrando a la casa lo sacaron de nuevo a golpes y hicieron ver cómo le quemaban la casa. Pero ese año, de hecho ya estoy hablando de varios años, y en 2012, sí, ese año, el 2012 quemaron alrededor de 12 casas. Entonces, se aprovechaba de la situación de que como que ya se justificaba el quemar, asaltar y eh, sí, bueno, a cometer este tipo de ataque. Varios vecinos, entre ellos, fueron atacados y se les quemaron sus casas. Y mi padre ya estaba en antecedente por sus vecinos y sus primos, cómo era el actuar y cuál es la forma de encontrarlo para para que no pudieran defenderse. Y mi padre siempre y una de las conversaciones fue que él no iba a permitir que lo pillaran con la guardia baja, porque él no estaba dispuesto a entregar
su casa, su lugar donde vivía. Entre paréntesis, esa casa la había adquirido el año 95, con una parcela que era contigua al campo, pero era una parcela que era de 40 hectáreas que la había comprado el año 95. Entonces aquí no estamos hablando de tierras que habían sido de los colonos, no, estos son tierras enajenadas por el fisco en los años 1900 y que pasaron por varios propietarios, siendo el último mi padre, que lo compró el año 95. Entonces, bueno, lamentablemente uno creía que tenía la razón porque tenía todos los papeles en regla, todo había sido legal y estábamos en un Estado de Derecho. Sin embargo, eso no fue suficiente para que esta persona tomara la decisión de atacar y quemar la casa y quemarlos a ellos. Y los quemaron yo creo que en parte porque mi padre se defendió. Y producto que se defendió hirió a Celestino Córdoba, y producto de eso se logró tener a uno de los primeros, que creo que el único tenido hasta ese momento, que había sido participante de un ataque incendiario y asesinato. Ocurren, está registrado un audio realmente dramático de tu madre pidiéndole auxilio a carabineros. Antes de ese llamado, ella te llama a ti. ¿Cómo te enteras tú de que están sufriendo un atentado tus padres? ¿Cómo fue ese momento en que tú partes camino a la casa de tus papás? Uno cada vez lo va contando con menos, como más lejano, porque ya, bueno, me tocó lamentablemente narrarlo en varias ocasiones en el juicio y es algo que no me gusta tampoco. Además uno se va poniendo duro, no quiere mostrar debilidad. Entonces mi narrativa ya respecto a ese momento puede parecer un poco superficial, pero es porque la verdad es que escuchar nuevamente el audio de mi madre, bueno, eso fue una llamada muy similar a la que me hizo ella a mí previamente. Quiero destacar que ella no veía tan bien, no necesitaba lentes para ver, pero fue capaz de llamarme esa noche, producto de que, bueno, al papá lo habían herido y yo le había dicho que le había exigido que cuando hubiera algún problema me llamara a mí, antes que cualquiera, porque yo estaba cerca, o sea, estaba a un pocos minutos. Lamentablemente ese tiempo fue muy largo como para llegar y lo que decían antes, un error en mi procedimiento fue pensar que ellos no estaban adentro de la casa, que los habían sacado. Nunca pensé que eran capaces de prenderle fuego a la casa estando ellos vivos adentro. Y estaban vivos porque eso quedó demostrado en el juicio. Por la autopsia, ellos no murieron por el efecto del ataque de sus heridas. Fue producto del fuego, por inhalación de humo. Entonces, bueno, mi error fue pensar que ellos estaban y me concentré más en buscarlos fuera de la casa que dentro de la casa. Y en eso uno pierde mucho tiempo y a lo mejor se puede poder contar otra cosa. Y en el tiempo, tú dices, uno se va poniendo más duro, uno no quiere mostrar sus sentimientos, pero tú tienes una fuerza interior bastante increíble, porque nunca has buscado venganza, nunca te has alterado diciendo cosas que no son apropiadas, siempre te has referido a los asesinos, a los terroristas. Esa fuerza interior te la transmitieron tus padres, es una herencia de ellos, de tener la serenidad, más allá del dolor, de la pena, de la frustración que puede significar no poder llegar a tiempo. Esa fuerza interior que te mueve, ¿de dónde viene? ¿De Dios, de tus padres, de tu esposa, de tus hijos?
Bueno, yo creo que de todo un poco. Primero que desde la enseñanza que nos dieron nuestros padres, o sea, uno actúa de acuerdo a cómo fue educado, creo. Eh, y lo que decían antes, el hecho de salir a caminar obligadamente cuando éramos chicos, yendo a visitar a nuestros vecinos, nosotros los conocíamos y sabían cómo actuaban, entonces nunca fue contra ellos. Fue, uno siempre tratado de hacer la diferencia que es contra los asesinos, contra los delincuentes, no contra un pueblo, ni contra una comunidad, ni contra un sector. Y eso es lo que yo creo que hay que rescatar. Y en ese sentido, cuando me ven a lo mejor muy tranquilo, y sigo estando tranquilo con vecinos mapuche o no mapuche, de todo, es producto de eso. Distinto es que a lo mejor nunca uno lo ha comentado, la rabia que uno tiene es contra los que no hacen su trabajo o los que hacen de su trabajo la forma de crear este problema. Los que no hacen su trabajo, bien trabajo, o sea, estoy hablando de si hay, lo que pasa es que no estoy hablando solamente por el hecho de mis padres, lo que uno ha visto posteriormente. Hay policías que ya no hacen su trabajo producto de cómo los tienen amenazados o los tienen coartados en el uso que la ley los faculta, pero tienen el temor de ejercer esa obligación por las consecuencias que trae. Estoy hablando de jueces que pueden ser amedrentados o que por convicción política no actúan de acuerdo a lo que corresponde, no hacen. ¿Ustedes se acuerdan de un juez que nos tocó a nosotros en el juicio? Que el mismo tribunal, la Corte de Apelaciones, calificó su fallo de aberrante, porque incorporó pruebas incorporó pruebas que no estaban en el juicio para razonar su dictamen. Y así muchas entidades que no hacen adecuadamente su trabajo. En el caso nuestro, yo creo que, por ejemplo, fue una excepción, y uno no busca las excepciones, en que la Fiscalía buscara la verdad. Que la Fiscalía dispusiera de los recursos para contar con una adecuada investigación. Entonces uno ve que, claro, en el caso nuestro se logró dar con algunos de los participantes, pero en otras 99% de los casos no ocurre y sigue sin ocurrir. Y aquí siguen ocurriendo asesinatos que no se investigan, o sea, se califican como accidentes. Y hechos, no quiero llamarlos terroristas, porque eso para mí siempre lo califica la Fiscalía, pero caen los puentes, caen las antenas, caen, o sea, hay incendios, se queman las iglesias y no se encuentra nadie. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué diablos en este caso las instituciones o las personas que integran las instituciones no hacen su trabajo? ¿Es porque el sistema fue mal diseñado? Me refiero al sistema procesal penal. ¿O porque las organizaciones que lo conforman no pueden trabajar coordinadamente? ¿O porque hay una falta de recursos? ¿O porque hay una parte que no quiere que funcione? Salvo en algunas excepciones, como reconozco, se pudo hacer con mucho esfuerzo que funcionara. Entonces, contra ellos, contra esas instituciones o personas, es que da rabia. Uno sabe que en su tiempo, en el 2012, 2013, se comentaba que los atentados eran financiados, se pagaba por un monto por atentado. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Son comentarios que llegan. Pero aparentemente esos no eran tan lejanos a la verdad. Cuando atentan contra la vida de tus padres y ellos mueren, estaba gobernando Sebastián Piñera en su primer periodo. En ese momento las autoridades los acompañaron, las autoridades estuvieron ahí,
y señalaron que no iban a cejar en sus esfuerzos para encontrar y sancionar a los responsables. Y después vino el periodo de Michelle Bachelet, donde tuvieron 4 intendentes. Y hoy día, en este segundo mandato de Sebastián Piñera, ya van 3 intendentes más. Es decir, 7 intendentes, o 8 intendentes, incluido el que estaba en ejercicio cuando atentan contra la vida de tus padres. De parte del Estado, yo al menos lo que puedo ver a la distancia es que hay un abandono de deberes en lo que es la protección de las personas. Y no lo digo solamente por el caso de tus padres, lo digo por Pedro Cabrera, que murió asesinado ahora hace pocos días atrás, Juan Barrios, que también murió asesinado, quemado en su camión, y así un sinnúmero de nuevos atentados y muertes que se han venido sucediendo. Y uno habría pensado que la muerte de tus padres iba a generar un punto de inflexión. ¿Cómo ves tú, así como me mencionas y dices, mira, aquí hay instituciones que no hacen su pega, y hay jueces que tienen una mirada política o sesgada, hay policías que están frustrados, cansados o tienen temor también de ejercer su cargo? ¿Cómo ves el Estado como tal? Los gobiernos que han pasado, ya van un gobierno completo, Sebastián Piñera, uno, Michelle Bachelet, y vamos ya hacia el final del segundo mandato de Sebastián Piñera, 8 intendentes. ¿Qué reflexión haces tú de cómo el Estado ha abordado este tema de la violencia y, para mí, del terrorismo en la Araucanía? Bueno, primero que nada, lo que decía, las malas políticas públicas que incentivan esto. Aquí hay mucho dinero por medio. Solamente en compra de tierras hay 900.000 millones de pesos. Pero además hay mucho apoyo, subsidio a comunidades que además se ven beneficiadas, pero no reconocen o no quieren reconocer el Estado. Lo reconocen cuando conviene, ¿no? Y por otra parte, está lo que decía yo. Para mí, el sistema procesal penal, a lo mejor con buenas intenciones, supongamos del Congreso o de los que lo hicieron en su momento, adoleció de muchas fallas y muchos de esas fallas no quieren resolverse para que siga habiendo impunidad. Uno ve cuando hay cualquier hecho delictual grave, ve que los fiscales le echan la culpa a las policías o que no tienen recursos, o que el fiscal es el que determina, o que el policía que actúa lleva a los delincuentes o a los imputados, mejor dicho, al tribunal, y el tribunal de garantía los suelta. Entonces, lo que se prometía de terminar con la puerta giratoria nunca existió, nunca dejó de girar, producto de todas estas falencias o de lo que decía antes, o los jueces o los fiscales o la policía, pero uno ve que en el sistema muchos siguen evitando tomar las decisiones correctas para que esto funcione. Y el incentivo es más perverso, es que cada uno de estos funcionarios, de estas instituciones, siguen viviendo de lo mejor. Ellos tienen igual sus premios, sus sueldos, sus bonos. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de los fiscales. Yo no digo que no hay fiscales que sí trabajan, que hacen la pega, pero a fin de año todos llevan sus suculentos premios. No se gestiona respecto a la eficacia del sistema. Aquí vemos que muchos casos son cerrados y no siguen siendo investigados, porque eso lleva a un premio de gestión a final de año. Y muchos, por ejemplo, se te olvidó mencionar, hay una persona que falleció, en teoría, en un accidente de motocicleta que habría chocado con un árbol que había sido derribado en un camino cercano aquí en Temuco. Yo estuve con la familia y ellos consideran que fue asesinado.
y tienen antecedentes porque fue asesinado. Pero la fiscalía lo tiene como un homicidio simple, o sea, es un hecho que no se investiga, no sigue más allá. Y con el tiempo nadie se acuerda y desaparece. Entonces, no solamente los casos más visibles desde el punto de vista público deben ser investigados, deben ser todos investigados, pero el sistema no funciona. ¿Tú has tenido posibilidad de A lo mejor me voy mucho conversar por la rama. con el... No. Lo que pasa es que yo creo que para poder entender lo que ocurre es muy interesante lo que tú nos estás planteando. Y así como nos manifiestas que lo que podría ser para la Fiscalía un accidente de tránsito es claramente un homicidio, porque ese árbol no se cayó por la fuerza del viento, ese árbol fue derribado con la intención de que por ese camino no circulara nadie. Por lo tanto, sí hay un acto que tiene un dolo asociado, homicidio o cuasi delito homicidio, pero no es un accidente de tránsito. Con el fiscal nacional, ¿tú o las agrupaciones han tenido alguna instancia de conversación, de decirle aquí no se puede ejercer la justicia si los fiscales están amenazados? Hay un fiscal, un ex fiscal regional que señalaba que aquí habían grupos terroristas formados en el exterior y que había toda una organización y que estos no eran actos esporádicos ni que se juntaran de repente unas personas, sino que esto estaba planificado. Si nosotros vemos lo que tú nos has relatado de los familiares a los cuales les quemaron sus casas y los sacaban de las casas con violencia para que miraran el horror que era ver su propiedad, su vida o su historia quemada, bueno, eso requiere una organización y requiere una planificación. ¿El fiscal nacional en esto ha tenido una mirada distinta o sigue operando como que estos fueran delitos de violencia o de delincuencia común? A ver, para empezar, el fiscal nacional yo creo que es un ente político más que técnico, que no debería ser, porque lo que uno ve es que se dedica más al tema político que a, lo, a la gestión de la fiscalía. La verdad es que en el caso de a mí me tocó conocer al fiscal nacional por el caso nuestro y le agradezco la gentileza que tuvo, pero más que eso, más contacto yo no tuve con él. Y entonces lo veo como cualquier persona, cualquier ciudadano ve a esta autoridad en el tema como fiscal nacional. Un paréntesis respecto a lo que mencioné de ese accidente. No es que hayan, los familiares piensan que la persona que falleció producto de la botada del árbol no murió porque chocó, murió porque lo mataron. Pero eso no se investiga. O creo que no se investiga, no sé en qué está. Pero yo en algún momento hablé con algunas personas y lo menciono porque a uno le llegan muchos antecedentes, muchas cosas que son comentarios. Y lamentablemente esos comentarios al final resultan ser verdad. Como lo que comentaba de lo que se pagaba o de lo que entregaban el dinero para personas que venían de Santiago, algunos, a cometer estos actos terroristas. Así hay mucha información que a uno le comentan de pasada, pero yo digo, bueno, que si yo no soy un ciudadano común y corriente, que no tengo no soy fiscal, pero la gente no le quiere entregar la información a los fiscales porque dicen, bueno, para empezar, me van a identificar. Y eso fue lo que pasó también en nuestro juicio. Los testigos protegidos, entre comillas, no fueron protegidos. Sus nombres fueron entregados. Y fueron entregados no por la importancia que tuviera su relato, sino como un ejemplo que se tiene que tener presente de que el que habla es identificado por negligencia del mismo sistema. Entonces, a partir de ese momento, yo estoy seguro que ninguna persona que, por lo menos en el sector nuestro, va a entregar una declaración a un fiscal porque
después va a tener que verse involucrado en su testimonio cuando se le había ofrecido que iba a ser secreto. Entonces, seguimos con cada vez más detalles, más problemas que tiene el sistema procesal que hace que no funcione, que no haya ni siquiera colaboración por parte de los testigos. Eso es muy cierto, porque alguien que está dispuesto a colaborar, pero sufre todos los rigores de los mismos delincuentes, asesinos, terroristas, que identifican quién es la persona que está prestando colaboración. A ti te ha tocado conversar con muchas víctimas, con muchos casos muy terribles, y como dices tú, no todos ellos son conocidos o no todos ellos son investigados. Y tú has señalado que en el caso de ustedes, como fue un crimen tan atroz, que está grabado en la memoria de todos los chilenos, quizás ha habido un poco más de diligencia, pero hay muchas víctimas que siguen en el olvido. Hay muchas víctimas que nunca han tenido justicia. Esos relatos también te han impulsado a seguir levantando la voz como alguien que ya es identificado por la opinión pública como una víctima del terrorismo. Sí, la verdad es que inicialmente algunos políticos, después del asesinato de nuestros padres, varios políticos de distintos sectores se acercaron a las víctimas y muchos confiamos en que iba a ser un punto de inflexión y que esto iba a cambiar. Pero con el correr de los años uno se fue desilusionando y muchas víctimas también. Y mal que mal asumimos que esto es un mal que al menos en el corto plazo no se va a solucionar. Entonces, cuando uno lo invitan a participar, es cada vez más reacio a participar o colaborar en algo porque sabe que al final se transforman en palabras que se las lleva el viento. La gente o el chileno somos muy poco empáticos en ese sentido para con las víctimas y, bueno, decir, conmigo yo tenía una empatía muy grande, a lo mejor por la gravedad de lo que nos pasó. Y eso trataba de transmitirle de los tanto mapuches como no mapuches, como de distintos sectores. Pero la excepción en este caso no hace la regla. Creo que nosotros tenemos que aprender a ser mucho más empáticos de ponernos en la posición de otras personas. Y eso no ocurre aquí respecto al llamado conflicto mapuche, ocurre a nivel de país, en todos los ámbitos, que tenemos que aprender un poco a entender lo que, lo que te está tratando de comunicar o informar las otras personas. Porque aquí somos un poco arrogantes en el sentido de que uno quiere imponer sus ideas o imponer su punto de vista sin escuchar. Y bueno, algo que he tenido, que una ventaja que he tenido, que nos enseñó mi padre que nos hacía primero escuchar y después hablar. Aquí hemos aprendido a hablar mucho, pero a escuchar poco. A ti muchas personas te señalan como una persona que ha hecho de puente entre víctimas y autoridades, entre víctimas y el resto de la comunidad, como alguien que está muy dispuesto, muy llano siempre, a buscar el lado positivo de las cosas y ayudar a solucionar los problemas más que a generar más conflicto. ¿Cómo te sientes tú en ese rol de puente, de buscar unir a las personas más que dividirlos, siendo que tú podrías perfectamente estar en una posición muy combativa frente a lo que le sucedió, el atentado a tus padres, frente a la falta de justicia que ha habido, la falta de investigación? ¿Cómo tomas tú ese rol de ser una especie de puente entre mundos que a veces están muy distantes?
Eh, bueno, no, no es que sea, yo sea muy humilde, pero es lo que a uno le tocó y actuó y de acuerdo a lo que uno creía que era lo que tenía que ser nomás. Creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Lo que pasa es que uno, previo al asesinato de nuestros padres, vivió muchas veces la impotencia de que no éramos escuchados, de que esto iba a pasar, eh, y tratábamos de llegar a la autoridad, en este tiempo la autoridad que podíamos llegar a la intendencia, no más, no, no éramos escuchados. Entonces, cuando me tocó a mí, lo único que traté es de hacer contacto con, con personas que tenían más acceso al gobierno o al Estado en realidad, y que de alguna forma reaccionaran para que se resolviera este problema. Y en ese sentido, bueno, producto de eso, yo creo que se vio como la oportunidad de, por ambos lados, de ser una forma de que haya un encuentro. Lo único que la verdad es que, como decía, mi vida no ha sido antes de esto una persona común y corriente, normal. No creo que como nos han pintado, pero producto de eso uno trataba de transmitir eso. O sea, a lo mejor estoy un poco enredado en el sentido de lo que quiero decir es que una persona normal sufre esto cuando se le ha acusado de ser a su familia, de ser muy distinto. Entonces uno lo que primero quería es transmitir, decir, eso no es verdad. Vean la realidad acá, porque las autoridades, las políticas o de distintos ámbitos del Estado tenían una visión sesgada y se transmitía también, y era parte del pensamiento de mucha gente que no era de la región, incluso de la región. Eh, entonces, en ese afán, yo creo que uno fue meditando más las cosas y fue haciendo a lo mejor puentes, como decía, pero no es que haya sido meditado ni preparado, esto se fue dando y producto de que también mucha gente de los indígenas, mapuche, se acercaban a decir, por favor, no nos metan en el mismo saco. Y yo decía, yo no lo estoy metiendo en el mismo saco, pero sí había gente, mucha gente, que no los conocía tanto, que sentían la necesidad de que se le diferenciaran, de que ellos no son terroristas, no son delincuentes. No todos piensan como, o gran parte de las personas que viven en las zonas rurales no están de acuerdo con esto. Y en ese sentido uno ha tratado de transmitir de un lado para otro y del otro lado para el primero de la realidad. Porque también, por otra parte, uno también tiene que decir, es que el Estado o que el presidente, uno dice, a ver, uno tiene un poco más claro las atribuciones que tiene un senador, las atribuciones que tiene un presidente. Y que un presidente no va a solucionar todo, sino que pasa por el Congreso, por el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, bueno, uno colabora nomás. Tú has tenido también posibilidad de estar en reuniones, en contacto con representantes y con líderes del mundo mapuche, que sí han estado dispuestos, a pesar de haber sufrido también quizás injusticia en algún momento, como el lonco Aniceto Norín, el poder sentarse a conversar. Pero lo que vemos es que el que está dispuesto a sentarse a conversar también sufre los rigores de la violencia terrorista, porque el lonco Aniceto Norín va a una conversación abierta y le queman la ruca educativa que tiene. Después levanta la voz en contra de la violencia extrema y le queman la maquinaria de eso. ¿Cómo es la relación con esos líderes? Levantan la voz y buscan la paz social, buscan el entendimiento, el encuentro y el desarrollo. Eh, bueno, a mí me tocó conocer a varios líderes, eh, particularmente a Aniceto Norín y a otros del Consejo Lonco. Lo primero que yo manifesté para poder conversar es que tenemos que estar dispuestos
a escucharme y que el camino de la violencia no sea la que ellos están dispuestos a tomar, porque si no, yo la verdad es que no tenía mucho que conversar. Eh, y en ese sentido, a lo mejor aparezco un poco blando, pero cuando empiezo, conozco a alguien, es lo primero que manifiesto. O sea, si no, por ejemplo, me han ofrecido conversar con otros líderes que no están dispuestos a eso, entonces yo nunca he estado dispuesto. Porque si, ¿qué voy a conversar con alguien que no está dispuesto a conversar o a dialogar? Que lo único que quiere es imponerme sus ideas. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. Sus intereses son muy distintos a los míos, en ese sentido. Entonces, lo que yo veo es que esos líderes se ven opacados, porque no, hay algunos que han logrado llamar la atención, pero gran parte de los loncos o de los líderes de la estructura mapuche han sido rotos o han sido, se le ha quitado su autoridad producto de la ley indígena. La propia ley indígena es la que determina que el pueblo mapuche se organiza en comunidades y los que tienen mayor jerarquía dentro de las comunidades son los presidentes de las comunidades. Y a los presidentes de las comunidades se les permite, en realidad a la comunidad, pero el presidente que administra, recibe muchos fondos y muchos beneficios que él administra y que no es el lonco. Entonces el lonco, la autoridad ancestral, se ve menospreciada por el resto porque el Estado formó una estructura paralela y ellos son los perjudicados. Entonces, yo celebro que hayan algunos líderes loncos que tienen la fuerza y la gallardía para enfrentar a estos otros eh, eh, que son representantes teóricos del pueblo mapuche, pero que al final fueron creados por una estructura creada por el mismo gobierno para menoscabar la estructura del pueblo mapuche a través de otros beneficios. Bueno, ahí vemos cómo se va tergiversando también lo que es la historia del pueblo mapuche y se reemplaza una autoridad ancestral como el lonco, como por el presidente de las comunidades. Pocos saben que la autoridad civil del Estado empieza a conversar más con estos presidentes de las comunidades que con las autoridades ancestrales. Y para ir ya cerrando, quiero llevarte de nuevo al caso de tus padres. El asesino de tus padres, Celestino Córdoba, señala que él es una autoridad en el mundo mapuche, que él tiene las atribuciones que tiene un machi. Ya estuvo en una huelga de hambre, y de hecho en el periodo de Francisco Huenchumilla como intendente, él como intendente fue a visitar a Celestino Córdoba. Él sale de esa huelga de hambre y después ha tenido distintas maneras de presionar para obtener ciertas prebendas de la autoridad. Ahora vimos que la Corte Suprema cierra el camino de la presión vía huelga de hambre para otorgarle beneficios y que se mal utilice, ¿no es cierto?, acuerdos internacionales para hacer diferencias en el caso de un asesino respecto de otras personas que han cometido los mismos crímenes. Pero fruto de la huelga de hambre, él ahora tiene una condición carcelaria distinta a la que debiera tener. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú aprecias de estas arbitrariedades, de alguna manera, que se obtienen fruto de la presión? O sea, así como tú decías, nosotros no estábamos en una zona de conflicto, no era la zona roja, y se exportó el conflicto. Bueno, y la impunidad genera más terrorismo. En este caso, cuando las autoridades van cediendo a este tipo de presiones y se trata además del asesino de tus padres, ¿qué sensación, qué emociones llevas por dentro cuando tienes que dar una batalla ya de tantos años para que se aplique la ley? Porque tú no estás pidiendo nada extraordinario, tú dices, yo quiero que se aplique la ley y que la persona que fue culpable del asesinato de mis padres tenga la sanción que le corresponde.
que en este caso fue sentenciado a 18 años de presidio. Bueno, que se cumpla con la sanción penal que le corresponde. Sí, bueno, respecto a Celestino Córdoba, la verdad, pues, para mí un reo rematado que trato de evitar comentar respecto a él, porque para mí un gallo que tiene que estar privado de libertad solamente. No, a mí me tocó verlo muchas veces durante el transcurso del primer juicio, así que como está estipulado en la ley, él guardó el derecho de, o sea, no, Como su se derecho. tomó el derecho de guardar silencio, ocupó su derecho de guardar silencio en respecto a lo que se le estaba acusando, no solamente en el asesinato de nuestros padres, porque en ese caso eran dos hechos que habían ocurrido, y en uno fue reconocido por la víctima, que fue un atentado que ocurrió unos días antes que el atentado a la casa de mi papá. Ha usado permanentemente, asesorado por muy buenos abogados, con muchos recursos, no solamente él, sino que muchos de los otros imputados, abogados de Santiago, reconocidos, defensores de otras causas, decía que ha hecho uso de todas las atribuciones, ha tenido todos los beneficios que le otorga el sistema procesal desde el inicio. Entonces, esto es lo último que nosotros hemos visto. A mí no me sorprendió lo que estaba pasando, porque unos meses antes, este reo condenado, asesino, había iniciado las gestiones a través de la Cámara de Diputados para que se le diera la opción de cumplir el resto de su pena en su regüe o en su casa. Y en esa votación en la Cámara de Diputados, una buena parte votó a favor o se abstuvo. Alrededor del 50% de los diputados estuvo contrario a esa recomendación del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces, esto venía por varias semanas hasta que llegó a la Corte Suprema. Primero al Tribunal de Primera Instancia, después fue a la Corte de Apelaciones. No, primero a la Corte de Apelaciones con un recurso de amparo, después fue a la Corte al Tribunal de Garantía. El Tribunal de Garantía se lo negó esta solicitud de ir a cumplir el resto de la pena en su casa. Después llegó a la Suprema. Entonces ya llevábamos un largo periodo dando una pelea a través de los tribunales. La Corte Suprema se lo rechazó y producto de ese rechazo se pide esta opción de cumplir de acuerdo al mismo famoso convenio 169, su pena en una condición especial. La verdad que a esa altura yo, o nosotros, la familia, no teníamos nada más que comentar. Siempre hemos estado por hacer todas las acciones dentro del marco de la ley, y eso era en los tribunales. Esto fue extrajudicial. Creo que hubo un manejo y un aprovechamiento desde mucho tiempo antes, porque para tener esos beneficios, esta persona tiene que tener una conducta intachable que no ha existido, pero que sí en los papeles existe, porque de nuevo estos abogados, además muchos pagados por el Estado, se encargan de tenerle una hoja limpia, independiente de lo bien o mal que se porten en su condición de encarcelado. Condenado. Entonces, volviendo al tema sí, volviendo a lo de Córdoba, para mí no es lo que a mí me gustaría que esté donde está actualmente, pero sí es una condición que tengo que aceptar porque el sistema lo permite,
Y además estamos preocupados de otras exigencias o otros beneficios que están pidiendo los otros condenados. Los otros condenados han ido abonando días de cárcel a cuenta de prisiones preventivas que habían tenido en otras acusaciones, en otros juicios. Tú nos has relatado de que, bueno, hoy día Celestino Córdoba, un reo rematado, condenado, está cumpliendo su sentencia en un lugar distinto, con mejores condiciones que le corresponderían a otras personas sancionadas por los mismos tipos de delitos. Desde el Estado, desde el gobierno, en algún minuto alguien se acercó a decirles, miren, tenemos que hacer esto o esto otro, o ya no hay mucha comunicación con distintas autoridades del actual gobierno que lamentablemente en otros casos dramáticos que han ocurrido en el último tiempo, tampoco han tomado una posición clara. La verdad que sí he tenido, o sea, a ver, yo entiendo que para el Estado, no solamente el gobierno, una persona que está en una huelga de hambre, que sea verdadera o no, está ejerciendo una presión no solamente a nivel local, nacional, sino que internacional, es un problema, es una papa caliente para todos, para muchos. Y en ese sentido, sí tuve varias conversaciones, no solamente con alguna autoridad de gobierno, sino que de otras organizaciones, del Colegio Médico de Derechos Humanos y de otras organizaciones más. Pero yo siempre he mantenido la misma postura. O sea, nosotros seamos razonables y cumplamos con lo que dice la ley. La familia, nosotros no tenemos que estar determinando si él tiene o no tiene un beneficio. Nosotros no somos los que autorizamos a que se traslade o que se le dé otro tipo de beneficios carcelarios a uno de los imputados, que es asesino, en este caso, de nuestros padres. Sí tenemos opinión, no nos parece bien, pero no más que eso. Ahora, si uno quiere que el sistema funcione, también tiene que tratar de respetarlo. Y en ese sentido hemos sido respetuosos de las decisiones que se toman. No siempre hemos estado de acuerdo. Lo que pasa es que esto viene hace tanto tiempo. Esta persona, uno en los tribunales ha visto que tienen muchos beneficios y que además tienen no solamente poder nacional a nivel nacional, sino internacional. Entonces, logran lo que quieren de una forma u otra. Bueno, Jorge Andrés, te quiero agradecer tu disposición, tu transparencia, tu claridad también en señalar cómo ustedes han enfrentado esta situación. También esa condición de interlocutor, siempre prudente, siempre con altura de miras, para tratar de colaborar a solucionar un tema, un problema que no originaron ustedes, que tampoco originaron algunas de las comunidades que también sufren la violencia de los terroristas, con la esperanza de que esto en algún momento se pueda enfrentar como un tema de Estado, como un tema que tenga caminos y alternativas de solución. Te agradezco una vez más tu buena disposición de poder conversar y de poder también plantearle al resto de los chilenos lo que ha sido el sufrimiento de tu familia y lo que es el sufrimiento de cientos de víctimas de la violencia y del terrorismo en la Araucanía. Muchas gracias a usted, a ti por la conversación y, bueno, siempre dispuesto a de alguna forma llegar a buen término en lo que, en mejorar la forma de vida de acá de la región y del país. Sí, al final, aquí lo que uno busca es que todos podamos vivir tranquilos, independiente de que algunos tengamos más o otros tengamos menos. De alguna forma las cosas no se resuelven por la vía de la violencia. Se está diciendo mucho, no solamente aquí, en todo el país, pero eso hay que también
con el funcionamiento de las instituciones, lograr que los que no quieren entender eso queden neutralizados o que sufran las consecuencias de infringir la ley. Así es, todos esperamos que empiece a primar la razón, el sentido común, la paz, y para eso sí necesitamos que nuestras autoridades trabajen incansablemente por recuperar el concepto de la autoridad, del orden público y del Estado de Derecho. Una vez más, muchas gracias, Jorge Andrés Luxinger Macay, por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias. Chao.